¿Qué tal? Yo soy @rulótico y estoy aquí atrapado entre todo este setup porque pues la primera vez que voy a hacer esto. ¿Y qué voy a hacer? Pues vamos a revisar algo bien padre y es este libro. Se llama Macintosh Human Interface Guidelines y es uno de los libros que más me ha gustado para tratar de definir cómo funcionan los sistemas de diseño, cómo funciona el diseño en la tecnología en particular, y me da muchas pautas para entender cómo hacer mi trabajo hoy en día. Y se lo quiero compartir con ustedes. Mucho tiempo estuve pensando en hacer este video. En general ya sé que me tardo mucho en hacer videos, pero trataré de estar haciendo más y vamos a empezar con este. Les tengo que anticipar una cosa, primero que nada. La primera es que en algún momento voy a rayar este libro. Mientras lo estemos revisando, va a haber temas que me voy a emocionar muchísimo y voy a querer hacer anotaciones ahí mismo. Pero pues este libro espero que se quede conmigo todo hasta que yo me muera. Y entonces pues las anotaciones serán para mí. Y si algún día alguien se lo doy como así, como no sé, yo soy el sensei y él es como el estudiante, pues se lo daré y tendrá mis anotaciones, o algún día alguien lo encontrará y será muy romántico que tenga las anotaciones que yo alguna vez hice. Adicional a eso, también les pongo otro punto que va a pasar en este video, y es que este va a ser una serie larga de videos donde no solamente vamos a ver, o sea, no vamos a ver en este video todo el libro porque es muy grande y hay muchos temas que cubrir y hay mucho que analizar, pero lo cool es que vamos a estar yendo tema por tema y yo creo que vamos a ir avanzando y analizando. No solo va a haber este libro, sino en el canal va a haber más análisis de más libros sobre diseño, sobre tecnología, sobre programación, sobre ya saben ser un unicornio, ya saben cómo es este canal, ya saben cómo soy yo, entonces pues vamos a darle. Pues primero que nada, noten esta portada súper 80-90. Mi librito ya es un poco viejo. Algo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, tiene una etiqueta aquí, o tiene un sello que se recibió en junio de 1993. Y se etiquetó como Technical Solutions. Esto me gusta mucho, sé que no es parte del libro, pero me gusta. Y vean la utilización del logo. Unos dirían, ¿por qué está hacia la izquierda? Quién sabe, pero noten ese tipo de características que pues le dan mucha personalidad, ¿no? Al final del día tú puedes pensar que no centrar, no alinear puede ser un error, pero también es un elemento muy particular de la personalización. También les quiero decir o anticipar que probablemente este video pueda ser de 1 hora o menos o más, o no sé. La verdad es que me emociona mucho hacer esto con ustedes y compartirlo. Para mí es muy cool leer este libro de personas que tratan de solucionar el aspecto de procesos tecnológicos en ese tiempo donde no había Sketch, donde no había Zeppelin, donde no había XD, donde no había ningún programa que te permitiera hacer un trabajo coordinado, ¿no? O sea, conectado. Bueno, que no había ni siquiera Drive como para hacer unas librerías ahí compartidas. Entonces, imagínense el nivel de dificultad que era crear este libro, luego dárselo a las personas y que las personas lo pudieran leer y de ahí aplicar el conocimiento contenido aquí, porque no es un hecho de mantener conocimiento, no es que tú solito hagas el libro y luego se lo des a los demás para que sigan las pautas, es que les haga sentido a todos y que además sí esté pensado en varios escenarios donde cubra las necesidades de los diferentes departamentos. Entonces imagínense esos diseñadores que intentaron resolver esa discusión o esas negociaciones. Para mí esto es increíble. Una cosa que me llama mucho la atención es primero las partes legales. A mí me gusta mucho en tecnología, en cualquier producto, me gusta leer los términos, porque me gusta tratar de entender las implicaciones que tiene un producto a nivel legal. Al final del día es algo que estás creando, que va a convivir con las personas allá afuera, y que pues, esto es una forma de hacer negociaciones, ¿no? Entre, pues, a lo mejor a un usuario no le gusta, a lo mejor un usuario dice, oye, este era mi contenido, y algo puede haber, pero siempre los términos legales, en lo que sea que haga, siempre debe de haber por lo menos una pequeña leyenda sobre qué onda, ¿no? Cómo se solucionan los conflictos. Bueno, primero empezamos directamente en el índice, y en el índice hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo que empezamos con un about. A veces siento que el about se ha olvidado
y ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo que el about se olvida? Pues básicamente es como que a la gente se le olvida que cuando empieza un proyecto lo describa primero. Hago un párrafo y describiendo qué espera de ese proyecto, cómo es que va a ser, qué elementos va a tener, como que no somos granulares a la hora de dividir el problema. Y entonces el about es muy del libro, muy del libro, pero me encanta que haya un about y que me dé como la perspectiva general de lo que voy a leer. Se dan cuenta que hay, por ejemplo, antecedentes, cosas que necesitas saber antes de leer el libro, cositas básicas. No creo que abarque mucho del libro, pero tienes que saberlo. O sea, de menos tienes que saber qué es Macintosh, qué es un Apple, qué es Apple, qué es Macintosh, qué es qué son los procesadores, qué es una computadora. O sea, digo, probablemente aquí llegó alguien totalmente desnudo de la cabeza y no sabía ni qué había, ¿no? Ahora, vayamos a la parte de, por ejemplo, about making it Macintosh, what is this book, la filosofía básica, los elementos de la interfase. Y a mí una parte cuando yo descubrí este libro, la verdad es que no lo tuve día 1. Bueno, no, evidentemente no lo tuve día 1, pero no lo tuve en físico cuando yo lo descubrí. Yo lo encontré por casualidad en PDF. Y lo empecé a leer y empezó a tener mucho sentido en mi carrera porque pues yo era un diseñador tratando de solucionar problemas a nivel tecnología y tratar de solucionarlo con código y también tratar de solucionarlo con diseño. Y entonces una de las partes que más me gustó fueron estas dos, los fundamentals y los human interface principles. Para mí esto fue una puerta así que me mostraron para definir cómo empezar a resolver problemas a nivel diseño y a nivel tecnología. Y veamos que está The Human Interface Design Principles, metáforas, direct manipulation, see and point, consistency, todos estos. Si ustedes han visto Design Principles en general en su carrera, sabrán que todos estos, por ejemplo, what you see is what you get, que parece rap, pero sabrán que todos estos son principios que hoy en día utilizamos o estamos inspirados en ellos. Si alguna vez han visto el documental de Ramsey de los principios de diseño, básicamente es lo mismo. O sea, son principios, son el elemento principal y todos estos en conjunto te van a ayudar a solucionar discusiones que tengas de cómo se deberá de comportar ese elemento tecnológico que estás creando. Recuerda que la tecnología que estás creando o diseñando tiene una personalidad fuera de la tuya, se está creando su propia personalidad. Tal vez tú no la reconozcas, pero ese producto ya tiene una personalidad que no te va a estar preguntando, simplemente está evolucionando, está creciendo y al final del día vas a estar iterando, y cada vez que iteres tienes que regresar aquí a estos principios a preguntarte si los estás cumpliendo, si estás siendo como honorable a cómo empezaste, a cómo dijiste que ibas a hacer desde un principio. Esta es la personalidad. Cuando fallas estos principios, básicamente estás siendo otra persona. Eres el típico chico de la fiesta que prefiere perder sus principios pero caerle bien a todos, y pues eso no, ¿verdad? Es una metáfora muy señora, pero pues ya se las compartí. Luego está General Design Considerations, Worldwide Compatibility y Cultural Values y Resources. Y ahorita vamos a ir viendo más específicamente, pero igual cuando yo chequé este libro, me voló la cabeza hablar de accesibilidad. Y ustedes han visto, si han seguido videos en este canal, se podrán dar cuenta o sabrán que yo fui a Japón un tiempo, y también en Latinoamérica por lo menos pensamos que la accesibilidad es el contraste y esa es una punta, es un pedazo de verdad del iceberg cuando hablamos de accesibilidad. Y tan solo les voy a poner un ejemplo muy rápido. Pensemos que están haciendo una interfase para por ejemplo, para Japón y para México, y tengan en cuenta que la alineación de los textos es muy diferente, que no funcionan igual los teclados, y entonces ahí el contraste, que el contraste es lo mínimo que tienes que tener, pero todo lo demás también lo tienes que asumir. Luego tenemos las diferencias de lenguaje, el Text Display Edition, Universal Access, Collaborative Computing. Y no voy a ahondar mucho en esto porque ya les había dicho que vamos a entrar a los temas en particular, y espero que en este video podamos ver el índice y abarcar el primer tema. Entonces, cosas interesantes, por ejemplo, passwords, user identifications. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los patrones de uso que hoy utilizamos para password, muy probablemente en el futuro tú puedas crear uno nuevo. O sea, no necesariamente password tiene que funcionar siempre igual. O sea, hoy hay, por ejemplo, tecnología biométrica que te permite entrar a una aplicación, pero
pues digo, o sea, de verdad que piénsale un poco y probablemente encontremos nuevos patrones de certificar que una persona es esa persona. O sea, imagínense, o sea, está difícil la pregunta, no es nada más decir, ay, pues pongo un password y ya. Bueno, pues lo pones porque ya funciona. Luego tenemos Human Interface Design and Development Process. Vean esto, o sea, imagínense, este libro, quiero encontrar la fecha, pero de verdad, o sea, 1992, aquí está. 1992 ya se estaban preguntando cosas que nosotros hoy en día no podemos a veces ni solucionar bien en nuestro equipo. Entonces, tengan en cuenta esto, es un gran check de las discusiones que se han tenido durante mucho tiempo en Twitter, en el café, en la empresa, en donde sea, en cualquier organización. Esta es la pregunta que siempre se hacen. ¿Cómo pasa el diseño a development? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cuál es el adecuado? ¿Qué herramientas se utilizan? Aquí no había herramientas, aquí no había Zeppelin, aquí no había Sketch, aquí no había prototipos. Aquí existe este libro y ya, o sea, por favor. Por ejemplo, hay un tema sobre Design Decisions, Managing Complexity, Extending the Interface, Evolving User and Design Process. O sea, vean esto, Define Your Audience, Analyze Tasks, Build Prototypes, Observe Users. O sea, vean todo esto. Ustedes, ya, ¿dónde están los User Researchers? Ahorita van a decir, ¿qué? ¿Eso existía? Sí, claro que sí. Entonces, después veamos esto en la de Interface Elements y aquí empieza algo muy interesante. Menús, o sea, chequense todo esto sobre menús. Vean este File Menu, New, Open, Close, Save As, Revert, Page Setup, Print, Quit. Si tú no tienes tus componentes documentados, ve esto, o sea, de verdad ve esto y esto solo es el índice. Windows, igual vean todos los estados y elementos variantes que tiene. Moving window, scrolling window, automatic scrolling, the zoom box and the Windows behavior, dialog boxes, controls, standard buttons, radio buttons, checkboxes, sliders, little arrows, other elements, user interaction. O sea, de verdad, miren que me sale el alma nada más de estarlo viendo así. Y tiene un gran tema, o sea, un temazo en iconos, why icons work. O sea, primero que nada vean cómo justifican el tema, why icons work. Por ejemplo, Windows y Windows Appearance, siempre chequense los primeros temas, porque los primeros temas siempre tratan o tratarían de explicar, ¿no? En cualquier libro la relación que tiene este tema con todo el contexto que es el libro, el libro de Macintosh Human Interface Guidelines. Iconos, color, vean toda la parte de color, Windows, menus, pointers, highlights, behaviors, point devices y todo esto, es que de verdad que me vuela la cabeza. Tenemos language y aquí era lo que les decía, o sea, hay un reto enorme donde cuando ya te empiezas a meter con lenguajes, a diseñar con lenguajes, porque tienes que ser muy estratégico en saber cómo haces los espacios o cómo haces las cajas de texto en general para que estas cosas puedan pasar. Luego están las resources, que son Human Factor Society, Apple Developer Information y Associated Computing Machinery, que pues, supongo que eran programas en ese tiempo como resources para poder estar desarrollando, porque evidentemente no existía ni GitHub, imagínense, o sea, por favor. Bueno, está en la parte bibliography y evidentemente trae muchas referencias que caen en este libro y por ejemplo en documentaciones que yo he estado trabajando en el pasado y ahora, pues este es un libro de la biografía de por qué estamos haciendo diferentes cosas. Vean, también están los checklists, figures and tables, y esto me lo voy a pasar un poco de largo porque son como las explicaciones de las imágenes que hay en los temas. Y entonces ahora sí empecemos a lo bueno, a lo buenísimo, a lo suave. About this book, veamos que primero que nada explican por qué el libro, o sea, para qué funciona, quién debería leer este libro. Esto lo vemos muy aplicado, por ejemplo, en los sistemas de diseño actuales, donde te dice para quién es este sistema y sale designers, developers, y luego designers, developers, managers, y luego para todos, y luego para quien se interese y se meta y quiera leer. Bueno, para ellos son muchas documentaciones, empiezan de esta manera a darle sentido, empatizan con la persona que está leyendo, a decirle por qué estás aquí y por qué deberías de seguir leyendo.
Tratamos de sacar algunas pedazos importantes. These examples are about description and discussion of why to follow the guidelines. This book also contains examples of how not to do human interface design. Bueno, una cosa bastante interesante, y ya van a decir, no lo rayes. Bueno, pues sí lo voy a rayar porque esto es bastante interesante. How not to do human interface. Ok, es muy difícil a nivel procesos de diseño definir qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, how not to do human interfaces design. ¿Por qué es importante esta parte? Porque específicamente esa parte aplica en general para la creatividad y para decisiones de diseño en particular, o sea, en todo. Es muy difícil saber qué está bien, pero es mucho más fácil saber qué está mal. Es como cuando en tu vida te dicen, oye, ¿sabes lo que quieres? No. Bueno, pues al menos sabes lo que no quieres. Y, o sea, esa es más cercana, ¿sabes? Entonces pasa lo mismo en este libro totalmente. This book is written for people who design and develop products for use with Macintosh Computer. Este libro está hecho para las personas que van a crear cosas para las computadoras de Macintosh. Perdón si lo traduzco mal, nada más lo estoy diciendo lo más rápido que puedo. Even if you don't design and develop products for Macintosh, reading this book will help you to understand the Macintosh interface. Vean esto, o sea, no solamente es para las personas que diseñan y desarrollan, es para todas las personas para que entiendan qué pedo, o sea, qué está pasando con Macintosh Computers. Porque imagínense entrar a una empresa y pues bueno, tú ves que salen compus, pero no entiendes ni qué chingados, ni cómo, ni por qué. Entonces imagínate que llega tu tía y te pregunta, oye, ¿cómo funciona? Y tú no sabes ni idea, ¿no? A mí algo que me mata este libro son evidentemente los gráficos, porque pues son más noventeros que nada, o sea. ¿Por qué? O sea, vean esto, vean estos gráficos. O sea, son súper noventeros, súper noventeros. What's new in Macintosh Human Interface from Apple? About making it Macintosh. What is this book? This book contains 3 major sections. You can read it from start to finish or use a reference in which to look. Aquí lo que dice es que este libro está dividido en 3 secciones grandes y tú lo puedes empezar tú lo puedes empezar y terminar por sección, o puedes ir específicamente a las secciones para hacer referencia a ellas. Por ejemplo, la primera es The Basic Philosophy, The Interface Elements y The Appendices. No sé cómo pronunciar eso, está difícil. Ya sé, lo estoy rayando, ya no me critiquen, sorry, es mi libro, quiero recordar esto. The Basic Philosophy. This part of this book presents the key design principles and considerations for development to keep in mind when creating a product work Macintosh computers. Eso es ways to incorporate human interface. Básicamente, o sea, que es la filosofía básica de Macintosh. Y luego están los The Interface Elements. The second part of this book defines various parts. Está definido por partes. Esta parte es bastante interesante porque yo he visto hoy en día que mucha gente utiliza diseño atómico cuando está definiendo sus productos. Y básicamente utiliza diseño atómico porque probablemente sea la primera referencia que encuentren para solucionar un problema a nivel interfaces. Pero mi recomendación muy en particular es que no muy probablemente sea lo mejor. ¿Por qué? Es mejor para ti porque entiendes muy bien cómo está construida toda la interfase, pero tal vez no es mejor para ti porque no sabes, porque no logras comunicar eficientemente las partes. Es como las partes de un motor, o sea, son elementos, ¿no? Y dices, son 20 elementos, 40, 50 elementos, eso construye un motor. Bueno, es muy difícil decirle, hay diferentes tipos y clasificaciones de elementos que constituyen a los átomos y a las moléculas y a las partículas, y así continuamente. Entonces, un stakeholder, una persona que está fuera del diseño y muy probablemente hasta los developers se pierdan mucho entre las diferentes clasificaciones que estás dando. Muy probablemente funciona muy bien para web, pero ya cuando empieza a transferirse a diferentes ecosistemas como mobile y websites y wearables, ahí se empieza a hacer un cagadero, o sea, un desastre. Un cagadero en México. Un desastre, esa palabra no la aprendo. Un desastre, porque es muy difícil de entender. Entonces,
Por ejemplo, una cosa que hace Material Design es utilizar componentes y ya, o sea, se acabó. O sea, hay componentes, utiliza los que quieras. ¿Hay componentes que se parecen? Sí. ¿Hay componentes que tienen iconos adentro? Sí. ¿Hay componentes que tienen labels? Sí. Pero son componentes y tienen una funcionalidad específica. Tiene un nombre, una descripción, que es la funcionalidad o objetivo que tiene. Y eso mismo hace The Interface Elements. Tiene las various parts of the Macintosh interface. Luego tenemos los apéndices. The appendices provides additional information about the topics discussed in this box. Básicamente trae la información adicional sobre los temas que se cubren en este libro. Si quieren que discutamos alguno de estos temas, me pueden contactar en Twitter y específicamente nos vamos directo al tema en particular y solo discutimos eso. Está buenísimo. Visual Case Cues Used in this book. Vean cómo el libro me está preparando para yo saber lo que está bien, lo que está mal. Sé que esto puede ser muy evidente, sé que esto es como de, güey, así se hacen los guidelines desde, no sé, desde la Bauhaus, ¿no? Pero, neta, o sea, muchas de estas cosas básicas se han perdido a nivel diseño, sobre todo en tecnología. Yo sé que muchos de ustedes dicen, güey, me encanta el UI y quiero entrarle, a mí me encanta el UX y quiero entrarle. Bueno, tienen que saber cosas básicas de diseño, sino porque el diseño es una herramienta, el diseño visual específicamente de interfaces es una herramienta para definir cosas, para crear aplicaciones. Entonces es un asset más a su carrera, ¿vale? Sea lo que sean, son tecnólogos y son de business y si están metidos en cosas de tecnología, por favor, tienen que tener cosas básicas como de comunicación, ¿vale? O sea, tú no puedes salir de la universidad sin saber leer y hablar, porque son cosas fundamentales de la comunicación. Y entramos al tema de los fundamentals. Espero que podamos ver por lo menos los principios y con eso podemos cerrar el video. La neta me iría bastante contento con eso. Y entonces los fundamentals. This part of Macintosh Human Interface presents the philosophy and psychology. O sea, noten esto, güey. Noten esto, psychology behind the Macintosh interface. Read this part to learn about the design principles and considerations that developers can use to create an excellent human interface. Vean esto, puedes leer este libro, sé que lo estoy traduciendo mal, no me juzguen. Read this part of, que leas esta parte o leas este tema para poder aprender los principios de diseño y las consideraciones para que los developers puedan crear excelentes human interface, para que puedan crear excelentes interfaces humanas. Ahora, noten que el libro hace mucho hincapié al human interface y me parece excelente porque no quita el contexto de que es para humanos, ¿sabes? Y que recuerdan mucho lo que pasó con Apple. O sea, Apple fue de las primeras que sacó una computadora que era para humanos, que era para personas, que no solamente era para programados, que era un producto para las personas. Transfirió algo que era probablemente que tu tía lo veía súper científico y le pusieron una compu en su mesa y ella pudo ocuparla. Human Interface. Vean cómo el término afecta a la perspectiva de las personas que están creando las cosas. Neta, es que me vuela, de verdad que me vuela. Luego, Human Interface Principles, General Design Considerations y Human Interface Design and Development Process. Probablemente solamente cubramos Human Design Interface Principles para este video y en los siguientes ya iremos viendo a lo mejor las consideraciones y Design and Development Process. Human Interface Principles, vean esto, vean, o sea, más noventero neta no puede estar. Algo que me quiero centrar no solamente es el arte. El arte hace referencia a los diferentes principios. O sea, son como iconitos, son referencias visuales de los principios que tiene Apple en este Human Design Principles. Y vamos a empezar con el primero. Aquí hacen una pequeña introducción. A mí me encantan las introducciones porque te dan mucho contexto de las cosas. Si quieren pónganle pausa, no se alcanza a ver, pero si no, luego lo comentamos en Twitter. Pero vámonos directamente hacia... Bueno, vamos a leer un pedacito del intro. This section presents a set of principles useful for design products for Macintosh. Lo mismo que les había comentado, es para crear productos. Y es que tomen en cuenta que las personas no van a ir como nosotros de hoja en hoja, ¿no? O sea, todos los días. Este era un manual. O sea, un manual que tú tenías ahí en tu escritorio, lo sacabas y decías, ay, güey, ¿cuál era el principio? Y venías acá y decías, pero, se me olvidó qué son los principios, vamos a leer. Y entonces leías este pedazo y ya no tenías que tratar de entender todo lo anterior, ¿no? Solo tienes que entender de aquí hasta acá y ya con eso ya lo hiciste. Entonces, you find out what can design accordance with all the principles of your time.
In that type of situations, you have to make a decision based on which principle or set principle is most important in the context of the task you're solving. Este está bien padre. You will o sea, este verbo está muy difícil. Find out that you can design in accordance with all. Dice que aquí, por ejemplo, vas a encontrar, ni siquiera lo puedo traducir, o sea que es naturalmente vas a encontrar situaciones donde no vas a poder diseñar con todos los principios que te vas a encontrar en ese escenario. En ese momento, cuando te encuentres con ese escenario, tú tienes que tomar una decisión basada en qué principio o set de principios es más importante para ti en el contexto del problema que estás solucionando. Entonces, si se dan cuenta, no te está limitando a que a fuerza tienes que cumplir todos los principios. Te está dando las herramientas para que tomes los principios que te sirvan o el set de principios y puedas solucionar la problemática que tienes enfrente, ¿no? Entonces aquí voy a subrayar este. Y tengo que practicar, evidentemente, este verbo esta palabra más bien, perdón, que está muy difícil. Undoubt. Hasta ahí puedo llegar. Undoubtedly. Undoubtedly. Probablemente ni se pronuncia así. Bueno, el primero, metaphors. You can take advantage of people's knowledge. Tú puedes tomar ventaja del conocimiento de las personas en lo que les rodea del mundo, usando las metáforas y en conceptos convenientes y features de tu aplicación. Usa metáforas relacionando cosas concretas o ideas familiares y conviértelas en un plano metafórico. So that users have a set of expectations to apply the computer environments. Para que de ahí puedas hacer algunas expectations, o sea como, esto me está costando mil trabajo. Bueno, expectations to apply the computer environments, para que sepan como más o menos qué ir esperando de los diferentes contextos que se encuentran en la aplicación. Por ejemplo, people often use a file folder. Por ejemplo, las personas suelen utilizar file folders y store papers o documentos de papel in their offices. Therefore, it makes sense to people to store computer documents in computer generated folders. Por eso es que ocupan, por ejemplo, documentos de papel en folders. Por eso hoy en día tenemos folders y por eso hoy en día los documentos son hojas, porque las personas tenían hojas, son metáforas, ¿vale? Entonces creo que este punto ya quedó bastante claro y vamos a pasar al siguiente. Por ejemplo, antes de pasar al siguiente, es justamente caché este pedacito. The desktop is the primary metaphor for the Macintosh interface. ¿Vieron? The desktop. Por eso tenemos un desktop, por lo mismo. Creo que puede ser muy evidente, pero quiero que vean cómo es que sale esto específicamente de los principios. Luego tenemos, por ejemplo, manipulación directa o direct manipulations. Direct manipulations allow people to feel that they are directly controlling the objects represented by the computer. Básicamente que este principio se basa en que las personas pueden o deben de sentir que ellos pueden controlar directamente las cosas de la computadora. Este está bastante interesante, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, yo creo que este principio da nacimiento a los botones de diferentes tipos o a los sliders. Me da mucha risa que estoy así como en medio de todo. Luego, por ejemplo, tenemos when user performs operations on the object, the impact of those operations of the object is immediately visible. Aquí habla que, por ejemplo, que cuando una persona hace alguna acción sobre ese direct manipulation element, ese elemento de que puedes manipular, se debe de ver inmediatamente, debe ser visiblemente e inmediato el hecho de que hayas modificado eso, o sea, de que hayas interactuado. Entonces, por eso hoy en día, vean el resultado de años después de cómo estos principios tienen efecto hacia futuro en un over, en un active, en un disable. Bueno, el disable no, porque no es una acción directa, pero en un over que es muy claro, o en un tap de un botón en mobile. Entonces, eso está súper interesante. For example, a user can move a file by dragging an icon that represents it from one location to another or can position a cursor in the text field. Aquí habla, por ejemplo, de que tú puedes arrastrar un icono de un lugar a otro y es completamente visible. Es muy evidente que lo estás agarrando y lo estás moviendo de una zona a otra. Y eso en programación tiene implicaciones de estos bits pertenecen a otra cosa. Este elemento de esta base de datos pertenece a otra cosa en particular. Entonces,
veamos hasta ahora llevamos metáforas y manipulación directa, y que ya nos empieza a dejar ver cómo es que, pues si tú abres una Macintosh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar una de estas Macintosh, parece que tiene una interfaz muy simple, pero vean todo lo que se tuvo que hacer detrás para entender por qué hacerlo así, cuál era la justificación, darle sentido a todo eso. Entonces, mientras más entiendes por qué deberías de hacerlo, más sólido es. O sea, tengan en cuenta que no son muchos, vean cuántos elementos son aquí. O sea, ahorita ustedes van a decir, yo me lo aviento en una hora en una interfaz así de sencilla, porque no tiene tantas interacciones. Sí, pero lo difícil era decidir cuál es, cómo, qué hora, por qué, o sea, en qué combinación, eso. Entonces aquí ponen un ejemplo de cómo se hace un drag, por ejemplo, de un file a otra carpeta y una carpeta a otra. Animation, when used sparingly, está utilizando muchas palabras que no sé en particular cómo pronunciarlas. Is one of the best ways to show a user that requested action being carried out. For example, animate pointers, resources the user during lo que hoy llamamos microinteracciones, básicamente es este párrafo. Está diciendo que las animaciones dan un gran contexto de la manipulación directa que tenemos con los elementos. Vayamos al siguiente punto. See and point. See and point. On the desktop, user perform actions by choosing from alternatives represented on the screen. User interface directly with the screen, selecting objects and performing activities by using a pointing device, typically a mouse, to point an elements on the desktop. Básicamente habla de todos esos elementos que se pueden pintar. Y por ejemplo, un gran ad o un gran pro que nos dio estas interfaces es, por ejemplo, la manita de cliquear, que se convertía en mouse a clic. Pero quiero entender un poquito más este principio, porque creo que siento que todavía no me queda tan claro. The Macintosh desktop works according to two fundamental paradigms. Dice que el desktop de Macintosh funciona con dos paradigmas fundamentales. Both paradigms share two basic assumptions. Que supone dos cosas en particular. The users can see on the screen what they are doing, and dice que la primera suposición que ellos tienen en los paradigmas fundamentales es que el usuario puede ver en la pantalla lo que está haciendo. Esa es la primera. Puede ser muy evidente. Ya sé que puedes estar diciendo, güey, claro, o sea, sí funciona. Pues sí, pero ten en cuenta que en este momento no existía como tal lo que tú conoces como abres tu iMac y ya funciona de tal manera que ya está predicho, ¿no? O sea, tú naciste y ya existía. No, antes no había nada y alguien tuvo que solucionarlo de alguna manera. And the user can point at what they see. Y es que dice que que el usuario no solamente puede ver lo que está haciendo en la pantalla, sino que puede usar el puntero o cualquier herramienta. Aquí pone, por ejemplo, que dice, puede utilizar cualquier herramienta, muy comúnmente el mouse, para puntualizar algo que quiere hacer, ¿no? Entonces esto es oro de verdad, porque ya entendí cuál es el principio. Básicamente see and point. See lo que estás haciendo, point lo que quieres hacer. Entonces esto es una gran manera progresiva de darle al usuario una oportunidad de poder hacer lo que esa persona quiera. And the user can point at what they see. Patterns are based on the general form of user actions, noun, then verb. No puedo creerlo, ¿ya vieron? El paradigma, lo iba a omitir totalmente. The paradigm are based on the general form of user action. Básicamente se basa en la acción de un usuario. Noun y luego verbo. Verbo, noun. Verbo y noun. Básicamente como tenemos el lenguaje hoy en día. Entonces vean cómo empiezan a enlazar cosas mucho más profundas. Este tipo de justificaciones son el tipo de justificaciones que está buscando un stakeholder de por qué estás haciendo una interfase y por qué no estás haciendo otra. Entonces, si tú tienes esto, mira, poderoso a 1000%. Creo que este queda mucho más claro. No voy a tratar de puntualizar o encontrar otros. The user drags on the object. For example, dragging a document icon trash means that the user wants to discard the document. Básicamente, pues es lo mismo. Puede aparecer mucho que es como el de drag action, pero el drag action es de que
se note direct manipulation, perdón, que se pueda hacer direct manipulation, literal, pero tiene que ver más con lo que ves y lo que quieres hacer. Entonces, ¿vieron? Ya los tres principios, si los acumulas, están haciendo diferentes cosas que permiten al usuario pues, vivir toda una experiencia, ¿no? Luego, consistency. Este está súper interesante y esto voy a remarcar un poco más. Consistency in the interface allow people to transfer their knowledge and the skills from one application to any other. Esto es súper interesante. Cuando las personas y proyectos y organizaciones me preguntan, oye Rulo, ¿cómo podemos tener consistencia en nuestro software? ¿Cómo podemos tener consistencia en nuestro producto? Yo les digo, pues es que consistencia es una palabra súper abierta. O sea, cualquiera que diga consistencia, la otra persona se está imaginando miles de cosas. Primero que nada, consistencia es coherencia. Búsquenlo ahorita en Wikipedia. Consistency es coherencia de las cosas. Si lo que estás diseñando no tiene coherencia, no tiene una línea de donde se une uno del otro, básicamente no es coherente. Y entonces aquí lo explican muy bien cuál es el efecto de ser consistente. El efecto de ser consistente es que tú puedes pasar el knowledge que ya aprendiste de poder hacer drag, de poder dar clic, de poder ver lo que estás trabajando. Todo ese knowledge se transmite hacia otras partes de la aplicación u otras aplicaciones en cualquier lugar. Y entonces eso está increíble porque no necesitas darle una curva de aprendizaje al usuario para que pueda volver a usar ese conocimiento en particular en otras partes del software. Use the standard elements. Esto es bastante interesante porque ustedes van a decir, bueno, en este momento, ¿quién iba a decir quiénes son los buenos principios? O sea, tú no habías Material Design, porque hoy en día todo el mundo abre Material Design y te dice, es que los buenos principios son no sé qué, bla, bla. Aquí no había nada. Aquí los standard elements son los elementos que ellos están definiendo como los estándares. Cada empresa, cada organización crea sus propios ecosistemas pensando en cómo solucionar eso, ese software, ese producto, esos usuarios en particular. Entonces, of the Macintosh interface to ensure consistency within your application and benefit from consistency across the applications. Este es un beneficio que podría no parecer o sea, como un beneficio tan directo, como tan evidente, pero es uno de los más poderosos porque que la persona no tenga que piense una vez y otra vez y otra vez y otra vez cómo entro, cómo lo elimino, cómo lo edito, cómo todo eso te ahorra segundos de vida a las personas. Imagínate, si una persona le ahorras un segundo, luego tienes 1 millón de usuarios, te ahorraste millones de segundos. Effective applications are consistent in a number of different ways. Dice que las aplicaciones efectivas son consistentes en diferentes maneras. Consistency in visual interface helps people to learn and then easily recognize the graphic language and the interface. Que básicamente la consistencia visual hace que la gente reconozca las cosas que está haciendo. Y luego tenemos, for example, once user node, esto ya es un ejemplo. Consistency in the behavior, esto es importante, porque ven que dijeron, la consistencia, hay diferentes maneras de consistencia. La consistencia en el behavior of the interface means that the people have to learn, esto lo voy a anotar porque es bastante interesante. Consistency in behavior y consistency and visual consistent in visual interface. The interface means that the people have to learn how to do the things such as clicking or pointing. Esto es lo que les decía, la consistencia del comportamiento. Las personas ya van a saber cómo hacer las cosas y entonces ya no van a tener que estar aprendiendo una y otra vez. New types of feature using. Hasta ahí voy a dejarla. Y en esta parte, por ejemplo, skills. Miren, por ejemplo, the following are some questions. Esto te ponen un pequeño sistemita aquí. Voy a poner sys para acordarme de preguntas para preguntarte si tu interfaz es consistente. Is your product consistent en él mismo? O sea, él mismo es consistente con él mismo. O sea, eso significa que un botón no es diferente al otro que está al principio de tu producto. Luego, with earlier version of your product, es consistente con las primeras versiones de cuando nació, de cuando empezó. With Macintosh Interface estándar, es consistente con los estándares de Macintosh. Y luego es its use of metaphors, usa metáforas. Y luego with people's expectations, es consistente con sus metáforas, es consistente con las expectations o sea, las expectativas de las personas. Noten esto porque esto me lo voy a llevar yo a tarea
para mis sistemas y decir, esto es una chulada. Now the most difficult kind of consistency to achieve is matching people's expectations. Te dice que la consistencia más difícil de conseguir es las expectativas de las personas. Eso es. Y tiene toda la razón. Vean los videojuegos, vean los diferentes productos que salen hoy en día. Cuando por alguna razón cambian, pues cambia, o sea, la expectativa de las personas es mantente igual toda la vida. Siempre. Y no esas cambias y dicen, ya no quiero estar contigo. Y yo creo que por eso pone que la consistencia más difícil de conseguir es la expectativa de las personas. Recuerden eso. Luego tenemos what you see is what you get. Esto viene desde la época de la publicidad durísimo. No puedo decir desde cuándo viene, no tengo ni idea, ¿no? Pero what you see is what you get. Cuando yo trabajé en agencias de publicidad, esto era pan de todos los días. Básicamente es, y lo voy a explicar, mejor lo voy a explicar en el texto que viene aquí. No me voy a adelantar. Don't hide features in your application by using abstract commands. No ocultes funcionalidades de tu software que usen comandos como abstractos. People should be able to see what they need when they need. Las personas tienen que ver lo que necesitan cuando lo necesitan. Por ejemplo, menús con la lista de comandos. So the people can see their choices instead of having to remember and type command names. Básicamente que las listas deben mostrarte las opciones y no estar recordando los comandos ni nada, sino que te muestre lo que necesitas. Entonces, what you see is what you get para mí es uno de los más fáciles. Y si no lo entendiste, me puedes escribir en el Twitter y decirte, güey, vamos a discutir de what you see, what you get, y metemos a más gente y hacemos un quilombo, un desastre ahí en Twitter para que todos sepamos qué es what you see, what you get a nivel software. Pero básicamente es que las personas tengan lo que les estás diciendo, o sea, literal. O sea, eso que estás viendo, que sí sea, ¿no? People should be able to find all the available features in your applications. Las personas deben de ser capaces de encontrar todas las features de tu aplicación. Hay muchas aplicaciones que tienen features que dices, güey, está en el botón del botón. Ya, si es un desastre, es muy difícil tratar de solucionar algo así. Vamos a pasarnos al siguiente porque creo que este es mucho más sencillo. Ya nos faltan 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a pasar un poco más rápido. 6, 7. Casi ya llegamos. Perfecto. Entonces tenemos User Control. Allows the users, not the computer. Esto es importante. Permite a los usuarios y no a la computadora iniciar la acción el control de las acciones. Y esto es bastante importante, que las personas se sientan en control de lo que están haciendo. No que la computadora de nada pivotee. ¿Recuerdan como lo de Windows? De que lo reinicies y no son madres, ya se está actualizando. Es como, güey, o sea, dame chance de decidir, de yo accionar esa actividad. Bueno, este principio no hubiera dejado que eso pasara. Voy a pasar a la siguiente. Computers act and merely reacts within the limited instance. The computer take care of the user. La computadora take care, o sea, cuida del usuario, ofreciendo alternativas que son juzgadas por buenas, pero por el usuario, que protegen al usuario de hacer to having to make detail, que básicamente que evitan que el usuario entre en tanto detalle, simplemente le das chance. O sea, la computadora sirve como yo te doy opciones, no te estoy diciendo más. Entonces, si se dan cuenta, User Control básicamente es enfocarse en darle el control al usuario. O sea, la computadora le da opciones a la persona y la persona toma la acción, toma la iniciativa de la acción. No la computadora toma control, porque eso sería otra perspectiva, otra narrativa de tecnología totalmente diferente. No digo que esté mal, simplemente que es otra perspectiva de cómo la tecnología se comunica con nosotros los seres humanos. Y hasta si quieres, o sea, es una perspectiva de cómo tomar las problemáticas o cómo tomar las situaciones. Luego tenemos Feedback and Dialogue. Keep users informed about what is happening. Básicamente, yo lo voy a centrar en esto porque si lo lees, básicamente es lo mismo, es esto. Provide direct, simple feedback that people can understand. Most people would not know what to do if they saw this message. Básicamente es que
le des mensajes claros y simples a las personas de feedback de lo que está sucediendo, porque la mayoría de las personas no van a entender este mensaje. Por ejemplo, the computer unexpectedly crashed, ID 13. La computadora ha fallado, ID 13. O sea, las personas no entienden, no van a entender qué fuck está pasando. Bueno, ni yo que soy programador entiendo qué está pasando. O sea, solamente sé que es crash y que mandó un ID. Pero de ahí a que sepa más, no tengo ni idea. Lo único que voy a poder decir es, este programador o este diseñador o en conjunto, pues no hicieron la chamba completa, ¿no? Que fue darme una experiencia donde yo no solamente supiera que crasheó, sino que supiera qué hacer, que me diera feedback real de esa situación en particular. Entonces, este principio se basa específicamente en eso. Voy a los siguientes porque siento que hablo muchísimo. Y vean los ejemplos que tiene. Por ejemplo, ¿qué no hacer? The application is busy. Mucho que no pronunciar esa palabra. The application está ocupada y missing. Y la otra es the application that creates the document picture 1 could not be found. Y aquí explica todo el contexto. Aquí lo explica todo. Entonces, eso está muy bien porque tú sabes bien como usuario qué está pasando y dices, bueno, quebró o está pasando por esto. Y te da opciones. No te manda por un flujo concreto, sino que te da opciones en particular. Luego tenemos el forgiveness, y a mí este es uno de los principios que más me rompió la cabeza la primera vez que lo leí y el que más me encantó y del que más me enamoré. You can encourage people to explore your applications by building in your forgiveness. Tú puedes darle la libertad a los usuarios de que exploren por la aplicación porque vas a crear este concepto que es forgiveness, que es básicamente los vas a perdonar de cosas. Eso significa que, por ejemplo, si yo eliminé algo, te voy a decir, hey, acabas de eliminar esto, no quisieras regresarte, o sea, no quisieras evitar el borrado, y tú dices, ay, sí, tienes razón, mejor no, y qué bueno que me perdonas por haber hecho esa acción. Entonces, evidentemente depende de la aplicación en la que estés haciendo esto. Depende de la aplicación en la que estés haciendo esto, porque evidentemente, por ejemplo, si es una transferencia, me parecería increíble que te hiciera forgiveness a los 5 segundos. O sea, que te dijera, güey, acabas de mandar 1,000 pesos, ¿estás seguro? O sea, ya los mandaste, pero ¿estás seguro? No te quisieras retractar. Y tú dijeras, sí, mejor me retracto, ¿no? Entonces, pero que no se cumpliera todo el ciclo, no sé, o sea, ese es un ejemplo, pero evidentemente los bancos son no forgiveness. O sea, los bancos es como, ya lo mandaste, ya, güey, ya te chingaste. Entonces, hasta ahí. Always warn people before the initial task that will cause... por ejemplo, aquí te dice que si, por ejemplo, si va a ser un proceso realmente importante y va a eliminar algo, aquí puede ser irretrievable, que básicamente que no se puede regresar. O que va a haber una pérdida de data, que le informes a esa persona de lo que va a pasar. Vamos a pasar al siguiente, ya espero les haya quedado claro la parte de forgiveness, y luego tenemos el de perceived stability. Computers often introduce a new level of complexity for people. Las computadoras por lo general introducen una nueva complexity, o sea, dificultad para los usuarios, para las personas. If people are to cope with this complexity, they need some stable reference points. Ellos necesitan algunos puntos de referencia que sientan que son estables. The Macintosh interface is designed to provide computer environments that is understandable, familiar and predictable. Básicamente está poniendo 3 valores, que es entendible, familiar y predictable, que es... no sé cómo ponerlo en español, pero es predictable. To give users a visual sense of stability. ¿Vieron? O sea, no solamente... Aquí creo que está un poquito marcado la parte de consistencia, porque evidentemente si empiezo a ver botones que están chuecos, si empiezo a ver botones de otros colores, y empiezo a ver que la tipografía cambia, no hay una sensación de estabilidad. Entonces este principio creo que tiene la conjunción de muchas cosas que acaban de ver en los otros principios, pero te dice la razón de por qué, y te pone un objetivo, te pone una marca para que la cumplas en tu interfase, que es la percepción de estabilidad. To give users the visual sense of stability, Macintosh Interface provides the desktop two-dimensional spaces on which objects are placed. It also defines a number of consistency graphics. Ya vieron, consistent graphics, elements, menu, bars, windows, borders, and... O sea que básicamente Macintosh pone ciertas cosas como por ejemplo la consistencia gráfica de los menús, de las ventanas, de las barras, de los bordes. Todo esto es estabilidad y esto genera confianza. Esto es muy importante.
Nos vamos a pasar al siguiente, que es Aesthetic Integrity. Aesthetic Integrity means that the information is well organized and consistent with the principles of visual design. Esto es bien importante, well organized, o sea, no parece como un bonche de información y ya ni modo, tú te la pelas y como puedas. No, te voy a dar la información como considero, en una forma jerárquica, en una forma legible, en una forma que sea amigable para ti, usuario, en que la puedas consumir. Keep the graphics of display simple. The number of the elements of their behavior should be limited to enhance the stability of the interface. ¿Vieron? Y aquí se empieza a mezclar un poquito ya en la parte de estabilidad, de la aesthetic. Básicamente es que encontremos la manera simple, bien organizada de comunicar la funcionalidad de nuestra interfase. Make sure to follow the graphic language on the interface and don't change the meaning of the standard items. ¿Viste? Esto es bastante importante porque si hay ítems estándar, pues sé que te puede dar esta sensación de voy a entrar y voy a crear nuevos elementos o voy a modificar este elemento. Ten en cuenta que cada decisión que tomas genera un efecto más grande que solamente cambiar un color, que solamente cambiar una tipografía. Me encantaría pasárselo a cualquiera que esté en mi equipo, a cualquiera que esté cerca de mí. No uses gráficos arbitrarios, o sea, no es que no se vale, es que le encuentres sentido y coherencia a eso, pero arbitrario significa que básicamente tú lo viste y dices, a mí me gustó y lo pongo, y es como, o sea, está bien, que bueno, creo que está bien basarte en lo que a ti te gusta y lo que no, pero también tienes que ver los efectos secundarios que eso genera a un ecosistema general de elementos diseñados que están tratando de ser coherentes, consistentes, que están tratando de hacer aesthetics y que están tratando de seguir ciertos principios para cumplir un objetivo en particular. Por ejemplo, aquí vean cómo, por ejemplo, aquí está muy representada la aesthetic. Vean cómo aquí hicieron un repleto así de opciones y de iconos y de elementos, y aquí es muy claro lo que está pasando. Cada cosa tiene un objetivo en particular, y eso es una de las cosas que tú tienes que buscar en tus interfaces. Vamos a pasar a la fase de modellessness. For the most part, try to create modelless features that allow people to do whatever they want when they want to do in your applications. Esto básicamente yo le pondría diseño sistemático. La gente se olvida que está creando módulos y no pantallas. Está creando funciones y no flujos. O sea, no pienses siempre... O sea, el Happy Path yo creo que fue la gran infección del 2015, donde todo el mundo quiso hacer Happy Paths y se olvidó de todos los demás paths que hay, porque en realidad no hay paths, el usuario no va en línea recta hacia los lugares, no, el usuario ve cosas y trata de solucionar problemas en base a las herramientas que tiene. Tú dale las herramientas, confía en el usuario, en que él va a encontrar las soluciones, ponle las herramientas fáciles, ponle las herramientas que sean entendibles, pero tampoco crees flujos donde básicamente tunelees a las personas y entonces pues digas, pues es que luego no sabe hacer otra cosa. Pues no, porque todo el tiempo las tuneleaste, literalmente, ¿no? Hasta me enojé, ¿vieron? Entonces, for the most part, create modellessness, bla bla, y básicamente por eso ya entendí por qué se llama modellessness. Vamos a encontrar in contrast, modelless allow to user to perform more than one operation at a time, que le permite que seamos así. Modelless le permite al usuario hacer diferentes operaciones en el mismo momento, y esto le permite tener mucho mayor control sobre lo que sea que esté haciendo en la computadora o en la aplicación. As much as possible, you want to preserve this user ability to be in control of the tasks of the user operations. Básicamente que si pones esto, el usuario va a tener el control máximo sobre las cosas que está haciendo, porque tiene opciones y porque tiene ahí a la mano no tubulares, sino que básicamente puede utilizar las herramientas en el momento que él quiera, de la manera que él quiera. Abre el documento, abre la calculadora, abre el archivo y puede hacer lo que él quiera cuando él lo decida, junto con los otros principios que le permiten, que son herramientas que le permiten hacer lo que él quiera. Vamos a pasarnos ya al Additional Issues Consider, porque este video ya está siendo bastante largo, pero quiero dejarlos con esta parte de Knowledge of your audience. Identify and understand your target. Esto es bastante importante. Yo sé que puede ser bien evidente, pero por favor, neta, de verdad no saben cuántas veces lo he visto. Tienen que entender a su audiencia. Muy probablemente, a mí me encanta decir esta frase de Henry Ford, de si las personas hubieran pedido... Si les hubiera preguntado qué quieren las personas hubieran dicho caballos más rápidos. Sí,
muy probablemente, pero más bien en vez de decir, o sea, no voy a hacer un cabello más rápido, evidentemente, lo que sí voy a hacer es entender que su problemática es que quieren ir rápido, o sea, y ya, punto. Entonces, knowledge of your audience. Luego tenemos accessibility, y esta parte está interesante porque dice the computer should be accessible to everyone who choose to use it. La computadora debe ser accesible para cualquiera que la quiera utilizar. O sea, pues esto puede ser evidente as fuck, pero de verdad que hay muchas que no son accesibles. There are likely a member of your target audience who are different. Seguramente hay algunos miembros de tu target que son diferentes from the average, como del promedio. Users will be varied on their age. Pueden variar, o sea, definitivamente van a variar de estilos, de edad, de habilidades, pero tú tienes, o pueden tener limitaciones físicas o cognitivas, lingüísticas u otras diferencias, pero que tú tienes que considerar. Identifica cómo es que difieren estos individuos en tu target, y luego cubre esas, y luego más bien pregúntate qué necesidades especiales puede tener. Esta es súper importante porque este es un ejercicio muy aparte del ejercicio de creación. Vean cómo dice: make your application accessible to people around the world. Haz tu aplicación accesible alrededor del mundo, incluyendo support for worldwide capabilities. Básicamente añaden support worldwide. In your design for the beginning of your development process, take stock of the cultural and linguistic needs. Toma stock de las partes de las necesidades culturales y lingüísticas y de lo que esperan tus usuarios que targeteaste, ¿no? De las que básicamente lo que esperan de tu aplicación. Para más información hay otra parte de Worldwide Compatibility dentro de este libro. Igual, para más información tienen otras consideraciones de General Design Considerations. Noten, acabamos ya de terminar los principios. Esto fue una charla larga con ustedes, yo sé, y vean nada más lo que cubrimos bien poquito y tampoco fue que lo leyéramos todo. Pero espero que con esto se den cuenta cómo, pues, es una perspectiva bien padre darte cuenta cómo es que trataban de solucionar la tecnología hace 30 años, hace 35, hace 30. Está súper interesante. Vean todo lo que nos falta y espero verlos. Si llegaron hasta acá, se los agradezco, la verdad. Está bien padre que quieran aprender conmigo, porque yo estoy haciendo esto, o sea, yo he leído pedazos, pero no lo he repasado todo. Y me parece súper interesante compartir esta experiencia con ustedes y espero la estén disfrutando, se los agradezco. Espero verlos en los próximos videos donde estaremos pasando todas estas secciones. Como ya les había dicho, esto va a ser una serie de videos donde vamos a estar analizando esto. Espero sus comentarios, espero sus likes, espero que me sigan. Díganle a sus demás amigos que estén haciendo interfaces malas, que me sigan para poder analizarlas más. Pero cualquier duda que tengan, cualquier necesidad, escriban en mi Instagram, Twitter como @robótico, siempre van a encontrar. Y si no, abajo en los comments trataré de responder las preguntas que tengan, en particular porque yo sé lo que es estar aquí diseñando un producto tecnológico y tener miles de dudas cómo solucionarlo. Entonces espero yo les pueda ayudar. Yo fui Robótico y ustedes no, porque ustedes son ustedes y ustedes son geniales. Entonces cuídense, nos vemos en el próximo video. Bye.